tal, queridas amigas y amigos de Yo Mujer? Yo soy Diana Manso y hoy me encuentro en otra historia más para hablar de, esta historia realmente ha sido pública y además tiene un gran compromiso social, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de una disculpa pública que una institución, una universidad, la UNISMO, le hizo a una exalumna, pero no crean que fue pronto, o sea, tardó 5 años después o 6 años después ocurrió esta denuncia pública y hoy me encuentro con Vinisa Nayeli Andrés Carballido. Ella ya es egresada de esa universidad, sin embargo, pues vivió esta violencia institucional y también el acoso sexual y la violencia sexual dentro de esa institución. ¿Y qué creen que fue lo mejor? Que no se cayó. O sea, ella habló, no fue cómplice, y quién más que ella que nos lo cuente y que nos diga también qué está haciendo actualmente, ¿no? Cómo es que fue resiliente también ante todas estas situaciones que viviste. Nayeli, realmente te admiro mucho y gracias por estar en Yo Mujer. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, como lo comentó Diana, yo soy Vinisa, fui víctima de un delito sexual y primero quisiera agradecerte y agradecerles a quien nos escucha porque considero que soy parte de una portavoz suficiente para dar a conocer que las mujeres no solamente podemos alzar la voz, sino también reivindicar nuestra vida a través de una experiencia violenta totalmente y en todas sus categorías. Primero fue la institucional, que toleró y permitió faltas por parte de maestros y también de profesoras, porque cuando realicé mi denuncia pública en un 8 de marzo de 2019, yo sabía de entrada que iba a implicar denunciar formalmente y yo estaba dispuesta a denunciar al profesor que había abusado sexualmente de mí y bueno, en ese sentido recibí muchas críticas, campañas de desprestigio, esfuerzos inevitables con tal de silenciarme, con tal de que esto no sonara en ninguna parte y bueno, pese a todo ello, considero que tuve resiliencia, soporté y aguanté todos los insultos, todas las agresiones que derivaron de exigir justicia y todo esto fui acompañada de mi maestra Montserrat Sánchez, que a la par también sufrió toda esta violencia. El artículo 4 de la Ley General de Víctimas establece que las víctimas indirectas son aquellas que dan acompañamiento en casos de violencia y bueno, esto ocurrió con la maestra Montserrat. Sin embargo, la universidad se negaba a verla como una víctima más. Hubo por ahí mucha inconformidad porque ella estuviera acompañándome, dándome fuerza, tratando de conseguir más aliadas que nos creyeran, que hicieran esto posible. Y entre toda esa lucha pues nos llevaba años. Después de denunciar formalmente, 6 meses después, se judicializó la carpeta de investigación, vincularon a proceso y hasta ese momento la universidad todavía no daba luz de esperanza de poder resarcir este daño, nada, hacían caso omiso y bueno, con la pena tuvimos que litigar el asunto durante 6 años. Hasta que, la Defensoría de los Derechos Humanos ya había emitido una recomendación, como estas son de carácter opcional, solamente como la palabra lo indica, recomiendan a la autoridad tomar medidas de protección para salvaguardar o suspender los derechos que están siendo violados. Sin embargo, esta universidad no acepta la recomendación. Y ante eso, el artículo 106, apartado B, fracción quinta de la Constitución oaxaqueña, nos faculta a las quejosas, en este caso, para someter este asunto o esta falta de cumplimiento por parte de la universidad ante una sala constitucional.
nos presentamos junto con mi abogada, la maestra Flora Gutiérrez, de quien estoy muy agradecida porque pues todo este debido proceso fue gracias a ella. Ella nos acompañó legalmente y bueno, una asesoría jurídica que no solamente se basa en la legalidad, sino también en la empatía. Gracias a ella pudimos llegar a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de aquí del estado de Oaxaca, quienes el 20 de abril emitieron una sentencia condenatoria en contra de la Universidad del Istmo y les ordenaba cumplir con la recomendación 04/2021. Luego entonces, como esta sentencia sí es de carácter obligatorio, yo ya estaba pronta a recibir una disculpa pública como medida de satisfacción, sobre todo porque, bueno, en mi salón mis compañeras y compañeros de grupo me seguían llamando mentirosa, pese a que éramos estudiantes de Derecho, ya estábamos prontos y prontas a egresar de la licenciatura. Bueno, ellos en su pensamiento retrógrada creían que yo seguía mintiendo. En esta sentencia hubo algo en particular que a mí me llamó la atención y que tenía que decidirme. No me dieron o no me otorgaron la reparación del daño por todo lo que gasté en el juicio. Nos la negaron y ante eso tenía dos opciones: llevar a cabo la disculpa pública en cumplimiento de la sentencia en 2023 o someter el asunto, seguirlo litigando para que me dieran bueno, una reparación del daño integral y económica. Y yo creo que realmente cuando denuncié no fue por esperar algo a cambio como, o bueno, específicamente hablando de dinero. A mí no me interesaba en su momento ser reparada en ese sentido, aunque era importante porque pues sí, estuve muy desgastada, estuvimos demasiado desgastadas. Yo era estudiante de la universidad foránea que tenía muchos gastos inevitables y que además tenía que contar con dinero para poderme mover y hacer mis trámites correspondientes en el ámbito legal. Pero decidí mejor que me ofrecieran la disculpa pública porque para mí eso pues simbolizaba mucho, simbolizaba que el llamarme mentirosa pues se iba a terminar en ese momento porque públicamente redignificaba lo que yo había vivido durante mucho tiempo. Luego de esta no aceptación, pues la Sala Constitucional confirmó que no se había llevado a cabo cabalmente la disculpa pública y ordenó su reposición, y es hasta este momento, 2 años después, con otras autoridades administrativas de parte de la universidad que hicieron posible esto, la coordinación, y bueno, de alguna manera empezaron a observar que lo que yo no exigía en ningún momento era pues algo que no estaba establecido, algo que no hubiera acreditado. Todo estaba en la sentencia, en la Corte Interamericana, con los lineamientos de ofrecer un acto de disculpa pública, y pues se dio el día 11 de diciembre de 2025. Fue posible ese suceso. Yo ya regresé con otras herramientas personales, profesionales, ya con otra visión del derecho. Creo que alejarme de ese contexto hostil pues permitió que observara el derecho desde otra perspectiva, ¿no? Con otra visión más humana, más empática, más sensible, y reforzó, yo creo, la pasión por lo que me gusta hacer, lo que siento que es correcto. Y pues en este momento me siento muy bien, porque antes creía que eso también era un acto violento hacia mi persona, el hecho de volver a revivir. Y sí, claro que sí genera algo en nuestros cuerpos, porque mi maestra y yo hasta este momento pues tenemos solamente reviviscencias de recuerdos, pero no podemos
contextualizar lo que pasó profundamente, porque hay una herida ahí que todavía está sanándose y que el hecho de liberarnos de esta violencia institucional, o al menos yo, no solo estar en otro lugar, sino ver esto desde otro lugar, pues nos coloca, no sé, como en una visión distinta, ya con más empatía. Al menos a mí me dejó una experiencia pues muy marcada en mi vida. Claro. Sí distorsionó, sí reivindicó el proceso que llevé, máxime porque, bueno, como fui víctima de acoso escolar también, lo denuncié ante la Defensoría. 16, éramos aproximadamente 17 compañeras y compañeros que formábamos mi grupo, y 16 de ellos pues no me hablaban, no querían lidiar conmigo, tenían mucho miedo de tener represalias, y es cierto, yo confirmo ese miedo. Cuando vivimos ahí, los maestros y las maestras pues presentaban también un trato hostil para quienes acompañaran mi proceso legal, o por lo menos estuvieran de acuerdo. Sin embargo, considero que la carrera en Derecho nos permite ser críticos en ese sentido. Claro. Cuando yo empiezo a pensar el derecho desde esta perspectiva sensible, me coloco siempre en lo que podría estar sucediendo en la víctima, porque a veces no tenemos ese conocimiento tan cercano, si no es nuestra familia, si no es nuestras personas que nos acompañan diariamente, como que esa sensibilidad nos pone en lugares distintos. Pero cuando tomamos el papel de la víctima y podemos alcanzar a llegar a ver la esperanza que tiene, nosotras podemos fungir como portavoces de esas víctimas que deciden silenciar por cualquier otro motivo, porque está de por medio familia, está de por medio su integridad física, está de por medio las violencias institucionales, sociales, culturales que pueden llegar a impactar en nuestra vida. Por todo eso, yo tomé un rumbo distinto. El derecho para mí ha sido reivindicatorio completamente, como lo dije en mi disculpa. Soy estudiante de una especialidad justamente encaminada a proteger los derechos humanos, y me parece un acto completamente reivindicatorio. Me parece que esto sí forma parte de una restitución a mi derecho, a cómo estaban las cosas antes de haber sido víctima de un delito. Esta circunstancia pasó en el primer año de la universidad. Yo estaba como muy distraída en cuanto a cuál era el sentido de vida estudiantil que tenía que llevar, y esa experiencia permitió que ahorita, en este marco de mi profesión, pues observe que este conjunto de normas no solamente protege en cuanto a la seguridad jurídica que debemos tener todas y todos, sino me abre el espacio para observarlo desde una manera transformadora, humana y sensible. Entonces, considero que sí fue un acto completamente reivindicatorio. Sí, en mí tuvo otro sentido en este momento. La disculpa pública, pues, simboliza mucho para mí, que a lo mejor en este momento no puedo verlo del todo, pero sé que formé parte de un precedente. Sé que mis compañeras y compañeros, aunque no me conozcan, que todos los estudiantes que egresen de la licenciatura van a tener esta apertura, van a poder observar y escuchar que algunos espacios que eran restringidos para nosotras y nosotros, pues ahora son parte de nuestra vida estudiantil. Entonces, pues me siento muy contenta en este momento, muy agradecida también con las que me acompañaron, con quienes me dan este espacio de no solamente platicar mi experiencia, sino
seguramente repercutir en alguna de nosotras que día a día sufrimos violencia. Y bueno, lo que les puedo decir es que tengan mucha resiliencia, que la justicia también puede llegar siempre y cuando podamos hablarlo, dialogarlo, y que ningún vínculo, sobre todo familiar, impida el silencio. Por esa parte también sufrí de alguna manera. Mi familia, claro que estaba preocupada al ser de otro lugar, al estar yo completamente sola. Claro que me vi en una decisión pues de seguridad y decir, dejo todo esto, pero pues sirvió mucho mi compañera Montserrat. Sí, me ayudó demasiado. Ambas nos dimos acompañamiento, ambas decidimos hacer las cosas con las consecuencias que traería, y siempre conforme al camino ético y profesional, por lo que ahorita tengo la oportunidad de hablarlo y documentarlo, y estoy muy agradecida por todo eso. Bueno, cuéntenos también, gracias, ¿no?, por narrarnos cada punto, sabemos que no es fácil decirlo, no es fácil que nuestras audiencias lo sepan, pero como tú bien lo dices, ¿no?, estás reivindicada, vas en ese camino, sabemos que la herida no es una herida que se va a curar hoy, mañana, pero ¿qué consejo le podrías dar a las niñas, ¿no?, a las jóvenes que hoy mismo viven ese acoso, o que han sido víctimas de esa violencia sexual, y que el maestro quizá les diga, no hablas, porque si hablas te voy a hacer que te vayas de la escuela, voy a hacer algo contra tu familia? ¿Por qué las niñas o las adolescentes o las mujeres no deben quedarse calladas? Preguntaba, ¿qué puedes decirle a las niñas, a los adolescentes, a las mujeres que viven violencia? No poder decir una violencia tal, sino que viva violencia y que no se queden calladas. ¿Qué podríamos decirles? Sí, considero que pues sí es importante hablarlo, pero entiendo también que esto tiene que ver con una violencia sistemática y estructural, y aunque a nosotras indirectamente nos digan que callarnos está bien, creo que pensar realmente lo que tenemos a nuestro alcance, con quién podemos confiar, y hablarlo de alguna manera, porque los delitos sexuales en específico, o abordando la violencia sexual, pues es algo que no se puede esconder del todo, que pasa algo inevitablemente, aunque no se pronuncie con las palabras, en el cuerpo lo habla y lo dice. Y ¿cómo lo dice? A ver, para que también las chicas, ¿no?, quienes nos vean, o las mamás, ¿no?, detecten si es que en su casa su hija no se lo ha dicho con palabras, pero sí lo detecten como tú bien lo dices, ¿no? Sí, claro. Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abordado ahí algunos aspectos que pasan en nuestra mente, y que me veo identificada por vivir uno de estos delitos. Y lo primero que sucede es que hay una incomodidad, hay una vergüenza de por medio, como si la sociedad nos dijera que por sufrir violencia sexual somos responsables. Y eso, eso, por ejemplo, en mí se observó cuando yo ya no quería ir a las clases, cuando cada vez que veía a esa persona, pues me generaba una incomodidad y además vergüenza de que yo ya lo había dicho y nadie me había creído. El hecho de saber, la incertidumbre, me generaba a mí conflicto, y de alguna manera no quería comer, ya no quería ir a la escuela. Son cosas que día con día se van observando, pasa algo raro, y la manera ideal de abordar este tema, bueno, puede pasar mucho tiempo, eso sí. Yo tardé todo un año para poderle decir en un encuentro de confianza a mi maestra, y pues esos meses sustituyeron todo lo que yo ya había de alguna manera expresado. Recuerdo que cuando le comenté esto a la maestra Montserrat, pues yo tenía mucho miedo, porque ya había pasado 2 semestres en los que había sido revictimizada, y
y además, pues indirectamente callada, silenciada, censurada. Entonces, claro que esto toma tiempo, claro que no puede ser de la noche a la mañana, porque en todos estos años, pues la violencia no cesó en el momento que yo hablé, en el momento que denuncié, en el momento que la maestra decidió acompañarme, pese a los procedimientos administrativos que le hacían, pues tomó mucho tiempo. Pero esa es la verdadera resiliencia. Creo que las organizaciones no gubernamentales, las personas que nos ofrecen esta ayuda, creo que son un papel o forman, o en mi asunto, fungieron como un papel importante, porque la difusión, la protección, la seguridad jurídica hizo que mi vida no se pusiera en riesgo completamente. Algunas organizaciones no gubernamentales pertenecían al pueblo de mi agresor y entiendo que algunas integradoras de esas organizaciones pues decidieron alejarse por seguridad. Desde ese momento sabía lo que implicaba. Claro. Pero pues tuve mucha resiliencia, tuve que soportar, tuve que protegerme en todo sentido. Yo recuerdo que era mi calendario de graduación y como días antes había sido pues merecedora de esta disculpa, pues sí había un riesgo, sí el hecho de que yo fuera, que conviviera con mis compañeros y compañeras implicaba un riesgo. Decidí no ir, decidí no ponerme en peligro. En riesgo más. Decidí no provocar alguna situación como de odio, de resentimiento y bueno, eso es, sacrificar algunas cosas por defender otras y sinceramente me parece que ese es el camino. Que ha valido la pena también, ¿no? Claro, que cuando observas que debes tomar decisiones, a veces las decisiones que tomamos en ese momento pues nos repercuten, pero sabemos que pueden tener a largo plazo una satisfacción mayor. Entonces, más bien ese es el consejo, una vez identificar a la persona con confianza o que tengas confianza, que sepan que no van a ser juzgadas. Y bueno, aunque sean juzgadas, sí implica un acto revictimizante, pero también es importante decirlo, ¿no? También en la otra persona, pues, o te puede provocar un estado de alerta o puede provocar, no sé, identificarte, ¿no? Con lo que te están contando y decidir seguirle a como dé lugar. Y bueno, egresaste, pasó toda esta situación lamentable, apenas se hizo la disculpa pública, pero hoy cuéntanos, hoy cómo te sientes, en dónde estás trabajando. Digo, porque la verdad es que sí es un ejemplo, eres un ejemplo de resiliencia y un ejemplo para que nuestras mujeres que nos vean, pues nunca pierdan como esa esperanza, ¿no? De decir, oigan, se va a acabar esta violencia que hoy estoy viviendo, o tener ese acompañamiento de decir, bueno, si hablo no voy a estar sola, ¿no? Ya nos diste como ese camino que tú hiciste. Pero cuéntanos ahorita cómo tomaste, nos has dicho que tomaste para bien esa disculpa pública, pero ahorita ¿qué sigue para ti? Sí, claro. Pues, híjole, el rumbo que tomó en mi vida pues fue distinta a la que llevaba yo en la universidad. Al no tener una convivencia continua con mis compañeros y compañeras, pues generó una inseguridad en mí. Sí creía que no estaba lista para ejercer el derecho, pero me alejé del contexto, regresé a mi casa con los míos y las mías, y ahí es donde comenzó justo la reivindicación de construir esta experiencia, no ver mi asunto desde la herida, sino desde una herramienta real de protección, de seguridad, de proteger mi dignidad. Y me empezó a llamar mucho la atención la materia penal. Tengo una mentora muy cerca de mí, la maestra Montserrat, que me
dio un amplio conocimiento sobre esta materia y bueno, observé la segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia, para realizar mi servicio social. Cuando comencé a ver este ámbito laboral ya desde una perspectiva distinta, desde lo que me había pasado, empecé a leer a las víctimas, empecé a ver qué era lo que yo podía hacer con mis capacidades, cómo podía desarrollar el derecho desde, no desde lo escrito, sino desde la empatía y la sensibilidad. Y eso me permitió que me dieran una oportunidad laboral. Entonces, estuve trabajando en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en la Sexta Sala Penal colegiada. Luego entonces, bueno, mi vida también tomó cambios. Un cambio drástico pues fue abandonar ese trabajo por titularme. Yo necesitaba desprenderme de cualquier forma de la universidad porque seguía ese miedo. Como todavía no era receptora de la disculpa, yo sí sentía un miedo inminente por lo que había pasado, sí con mucha consideración de que iba a ser mejor, pero con ese miedo genuino. Entonces, mi interés pues surgió en titularme, en obtener mi cédula profesional. Realicé un examen, para eso pues me llevaron unos meses de estudio y ahí fue donde descubrí, justo en este descanso, esa pausa que te diste, ¿no? Sí, que es importante, que el estudio es importante. Me generó una pasión con el derecho. No solamente estuve como leyendo este conjunto de normas, todo lo que me enseñó la universidad, sino ya verlo como autodidacta, con todas las herramientas que me habían dado los maestros y las maestras. Pues opté un método de estudio distinto, sin estrés, muy segura de lo que quería, de lo que estaba haciendo y del objetivo que tenía obtener este título. Luego entonces me lo dieron. Para ese momento pues mi vida también toma otro rumbo y decido formarme desde la primera instancia. Sí, actualmente funciono como asesora jurídica en una fiscalía del estado de Oaxaca y también hago funciones de Ministerio Público. Y bueno, a mí me parece muy importante la instancia en la que me colocó mi experiencia, porque de viva voz puedo oír, puedo observar y puedo percibir el estado de salud en el que se encuentran las víctimas, que a veces sí hemos sido víctimas de violencia, pero cuando no llegamos a la trascendencia legal, cuando no luchamos o litigamos un asunto, es un poco complicado observar desde la empatía. Entonces yo, como ya culminé durante estos 6 años, bueno, llega una víctima de un delito interpersonal, por ejemplo, que podría ser la afectación a su patrimonio, pero como yo ya viví una violencia de un delito que no se puede subsanar ni reparar de manera integral, como son los delitos sexuales, bueno, este tipo de delitos me permite a mí abordarlo también desde esa perspectiva, ¿no? El hecho de investigar, de indagar el asunto, pues lo hago desde una manera coherente, justa y con muchas visiones, con lo que podría suceder. Entonces, bueno, actualmente me siento pues muy contenta ejerciendo mi profesión con mucho gusto, con mucha pasión. Yo estoy a disposición normalmente ahora de las víctimas y de quienes puedan pues contratar mis servicios, porque considero es importante también que una abogada o que un abogado vea el derecho no desde lo escrito, sino desde la sensibilidad, y eso me ha dejado realmente todo este asunto. ¿Y dónde te podemos contactar? ¿Dónde la gente, en dado caso que requiera tus servicios, tiene algunas redes sociales? Digo, para que también, ¿no?, la gente sepa y te pueda ubicar.
Sí, claro. Yo soy, bueno, integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas. Es una organización no gubernamental, asociación civil, perdón, donde pueden contactarme, donde están al alcance las redes sociales, por sus siglas es RAI, pero también con mi número de teléfono, mi correo electrónico Tus redes sociales también. Casi no ocupo redes sociales. Bueno, pero ya si alguien sí. quiera, no, ya le podemos, Sí. para no decirlo así públicamente, tu número telefónico por seguridad, pero digo, si alguien desea, ya le proporcionamos precisamente, ¿no?, tus servicios. Pues algo más que quieras comentarnos para cerrar este gran programa. De verdad yo te agradezco muchísimo, te agradezco tu empatía, tu compromiso y sobre todo pues tu fuerza, ¿no?, tu valentía y tu fuerza, la reconozco, el haber estado conmigo y contarle a mucha gente, porque yo sé que mucha gente allá afuera, muchas mujeres nos han de estar oyendo y se van a identificar, ¿no?, con esta violencia. Como tú bien lo dices, es una herida que ahí está, pero hay que salir, ¿no?, hay que seguir viviendo, digo, esta vida tan maravillosa que tenemos, con muchas situaciones en el camino, pero es muy bonita, ¿no?, también. Sí, por supuesto. Yo creo que la vida nos va marcando de experiencias, unas irreparables y unas que a lo mejor puedan reivindicar justamente o tomar otro camino de vida. Pues en mi caso yo creo que tengo una filosofía de vida. Cada día para mí es una nueva oportunidad. Cada día que amanece es como escribir una página en tu propio libro personal. Y en este momento me siento pues más que vista como un logro con esto o exitosa, si esa podría ser la palabra. Me siento pues restituida en mis derechos, en mi dignidad. En este momento mi dignidad toma pues otro sentido. Yo creía que era menoscabada, que estaba transgredida, que debido a la vergüenza por aparecer en este tipo de actos públicos, me iba a colocar en víctima de más violencia, pero ahora lo pienso distinto. Ahora considero que soy como una chica que inspira a las que podemos estar como estudiantes de derecho, a las que sufrimos violencia, a las que pensamos que no se puede. Para mí, déjenme decirles que yo soy una prueba de que sí se puede, de que la justicia también puede tomar otro rumbo si decidimos no callarnos, si decidimos no poner en duda nuestra palabra y si decidimos también no ser omisos, ¿no? Porque como vivimos en un mundo totalmente violento, bueno, desde el respeto podemos construir también una vida de calidad, ¿no? Cuando nosotras empezamos a respetar a las personas, nuestra vida también nos coloca en ese marco de respeto. Pues agradecerte con mucho cariño, con mucha admiración. Realmente eso que nos has comentado, Vinisa, yo lo valoro bastante y sé que tu mensaje, eso que dices, ¿no?, el vivir cada día, escribir una nueva página cada día, pues eso es la vida misma, ¿no? Eso es el reencontrarnos con nosotros y pues yo te agradezco el haber estado en Yo Mujer, el compartirnos desde tu sentir y sobre todo dignificarte, ¿no? Creo que el poder hablarlo, el poder decirnos, pues te va ayudando poco a poco a dignificarte y obviamente esa disculpa pública pues la celebramos aquí entre todos en Yo Mujer también y agradecida contigo y bueno, esperemos no sea la última entrevista que tengamos y te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Sí, gracias y nos vemos en otra emisión más de Yo Mujer. Gracias. Gracias.